Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Abre la Biblia, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer una vez más del versículo 1 al versículo 11. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabes que cuando erais gentiles se os extraviaba llevados, como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de los dones, de las operaciones que el Espíritu hace en la iglesia. No en la persona, ya vimos en la persona, el Espíritu se mueve, el Espíritu obra en cada uno de nosotros, pero hay una obra del Espíritu hacia la iglesia a través de nosotros. Eso es lo que llamamos dones. Había unas palabras que nosotros tratamos de familiarizarnos con ellas. La palabra carisma, que significa un favor, algo que se otorga, algo que se da y que se refiere a los dones espirituales. La palabra neumáticos, que significa precisamente eso, espirituales, y que se usa de los dones también. Y la palabra dorea, que significa regalo, y que se usa del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo del Señor para cada uno, es una dádiva de Dios para cada uno, y eso usted lo recibe y ya está, y ya lo tiene, ¿no? Luego usted debe usarlo, debe aprovechar que tiene el Espíritu Santo para vivir en el Espíritu. Que tiene el Espíritu Santo puede vivir en el Espíritu o puede vivir en la carne, es su decisión. El que no tiene el Espíritu Santo solo puede vivir en la carne, porque no lo tiene. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se recibía, pero operaba, evidentemente, inspirando la palabra de Dios en varios siervos y también ungiendo para llamados específicos a algunas personas, mostrando su poder. Estamos hablando pues de la obra de Dios en la iglesia a través de esos dones, y esta enseñanza se la da Pablo a los corintios. No parece que los corintios hubieran preguntado, pero Pablo no quería que ignoraran sobre esto. Usted por las epístolas de Pablo verá muchas veces, o varias veces, esa expresión: no quiero que ignoréis, por ejemplo, acerca de los que duermen, o acerca de tal o cual cosa. Para Pablo era importante que nosotros entendiéramos cómo obra Dios. ¿Por qué? Porque se dan muy malas, interpretaciones o muy malas ideas sobre cómo Dios obra.
Entonces es importante que entendamos, los corintios solamente conocían el paganismo, una idea de muchos dioses, cada cosa tenía su dios, cada manifestación era un dios, había un dios de la lluvia, había un dios de los truenos, había un dios del mar, había un dios de la tierra, había un dios del fuego, había un dios del agua. Todas las cosas que ellos veían, a cada cosa que veían decían, pues debe haber un dios para esto o un dios para aquello. Y por eso se especifica muy claramente que solo hay un mismo espíritu, un mismo Dios. Él obra todo esto. Por lo tanto, no es mayor el que tiene un don sobre el que tiene otro, porque vienen del mismo Dios y del mismo espíritu. No son muchos dioses. Cada don corresponde al mismo Dios. Los oráculos paganos, los gnósticos, los judíos, algunos hablaban, daban sus oráculos, daban sus profecías, daban sus enseñanzas. Muchas veces esas enseñanzas incluían maldecir a Jesús. No maldecir literalmente maldito sea Jesús, pero sí blasfemar sobre Jesús, hablar mal de Jesús, mientras que los creyentes, la primera confesión de fe que tenemos es Jesús es el Señor. La confesión de fe más antigua, y era la confesión de fe que se usaba en el mundo para César. Es decir, la obligación de todo creyente, de todo romano, era decir, César es el Señor. Todos los cristianos dijeron, no, Jesús es el Señor, y ellos tomaron eso como una muestra de sumisión y de lealtad al Espíritu Santo. Eso es la palabra Señor. Usted no está sumiso, no está siendo leal, no está siendo fiel, pues no tiene derecho a llamarle Señor. Por eso dice que solo por el Espíritu Santo le podemos llamar Señor. Vimos pues que el Espíritu actúa en la Iglesia por dones. Hay 9 dones espirituales que son manifestaciones del Espíritu, que están en 1 Corintios 12, lo hemos leído. Hay 5 ministerios u oficios, que son personas constituidas para esas labores, que están en Efesios 4, 11 y 12, y hay 7 operaciones de servicio, que son necesarias para la edificación del pueblo de Dios y para servir a los hermanos, que usted las tiene en Romanos 12, ya las leímos. El propósito de todo esto, propósito de estos dones espirituales, dijimos, lo podemos concretar en 2 cosas. La edificación de la Iglesia y la demostración ante los paganos que Dios está entre nosotros. Esas son las 2, propósitos que vimos, y decíamos que estos dones espirituales se conceden a cada uno, son personales, se elige una persona para manifestar ese don, pero son para provecho de toda la Iglesia. Por tanto, decíamos, son temporales, no son eternos, mientras necesitemos edificación, mientras necesitemos conversión, estos dones están vigentes. Algunos le van a enseñar que estos dones acabaron con el periodo apostólico porque ya no hacían falta, porque ya tenemos la palabra, pero todavía necesitamos edificación, todavía necesitamos convertir almas, y por lo tanto necesitamos esos dones hasta que venga lo perfecto, que es la venida de Jesucristo. Por tanto, tenemos aquí manifestaciones del Espíritu que son necesarias para el bien del hombre: edificar y convertirse. Ese es el propósito. Pero nos dice que a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les da una manifestación distinta. A cada uno les da una manifestación diferente.
cada uno va a tener oportunidad de edificar a su iglesia. Debemos buscar en nuestra vida abundar en las cosas espirituales. Yo diría sobreabundar en ellas. En Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. No os embriaguéis con vino. Hay aquí ¿cómo le diría? Hay un paralelismo aquí como curioso, me parece a mí, ¿no? Parece que cuando está tratando de ver cómo invitar a los hermanos a vivir unas vidas espirituales plenas, el apóstol lo compara a los borrachos. Un borracho no es alguien que bebe vino. Un borracho es alguien que lo bebe al límite, que lo bebe en demasía, ¿verdad? Es alguien que se pasa bebiendo vino. Y parece que el apóstol está diciendo, pásense de espirituales. Aleluya. O sea, beban el espíritu, disfruten de la vida espiritual, pero al máximo. No se conformen con ser un poco espiritual, no se conformen con tener una vida espiritual mediocre, una vida espiritual parcial, sino tenga una vida espiritual plena, al punto que esa vida espiritual le llene, como si estuviera embriagado del Espíritu. Aleluya. Esa idea hace que la vida del Espíritu para el creyente sea lo que debe manifestarse una y otra vez. Porque esa vida del Espíritu es una vida equilibrada, es una vida feliz. La vida en el Espíritu es una vida que le trae paz, porque le trae un equilibrio y una felicidad a su vida. En 2 de Timoteo 1:7. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo es el Espíritu? El Espíritu nos da poder, amor y dominio propio. Amén. Fíjense, qué equilibrio, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque uno piensa que si hubiera mucho poder, tal vez faltaría el amor. Uno piensa que si hay mucho amor, tal vez faltaría el poder. Y sobre todo, ese dominio propio, que hace que usted pueda hacer las cosas en la medida justa y necesaria. Todo eso es posible por el Espíritu. Eso es posible por el Espíritu. Si en su vida no es así, si usted no tiene una vida de amor, de dominio propio y de poder, eso es porque no le dejamos al Espíritu obrar todo lo que puede obrar el Espíritu en nosotros. Quiero decir, no nos estamos embriagando del Espíritu. Solamente lo estamos usando, o estamos orando, o estamos buscando las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Porque la Biblia dice que busquemos primero que el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadidas. Pero ¿cuántas veces oramos por las pequeñas cosas que son añadidas? ¿Y cuántas veces oramos por la vida espiritual? Cuando en su vida hay un pecado, cuando en su vida hay un vicio, cuando en su vida hay un problema espiritual. Usted diría que todas las veces que usted se arrodilla delante de Dios le pide por ese problema, o le pide por los problemas que tiene en el mundo. Hermano, el poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio deben verse y deben mostrarse y deben estar en nuestra vida. Amén. En ese poder de Dios, el Señor da los dones que la iglesia necesita. Dios necesita que esos dones estén en la iglesia, o no los habría puesto.
para que cuando se necesite, para alguna razón, Él pueda usarnos. Y por lo tanto debemos amar esos dones y buscar esos dones por el gran propósito que tiene. Insisto, no es para mi interés personal. Y no, yo quisiera tener un don de sanidad para sanar a mi hijo, a mi hermana, a mi madre. No es un interés personal. Yo quisiera el don de sanidad para la edificación de la iglesia. Porque ese es el propósito del don. Usted quiere que su hijo sea sanado, usted quiere que su madre sea sanada. Eso es muy loable. Y usted puede orar, por eso la Biblia dice que la oración de fe, ¿verdad? Pero la oración de fe no es el don. La oración de fe es la oración de fe. El don es otra cosa, porque los dones no se reciben por fe. Los dones son manifestaciones del Espíritu, que son dadas a cada uno. Primera de Corintios 12:7, podemos recordar. Pero cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Así pues, los dones pueden manifestarse en todos los creyentes, todos los que tienen el Espíritu Santo, todos los nacidos de nuevo, han sido sellados por ese Espíritu Santo. Así fue la promesa en Joel 2, 28 y 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice que derramará el Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué pasará cuando el Espíritu se derrame sobre toda carne? Aquí aparecen dones. Aparecen cosas que el Espíritu va a obrar. Profecías en vuestros hijos y también en vuestras hijas. No solo los varones, también las hijas. Los ancianos también pueden tener dones. Los siervos aún y las siervas, los esclavos, también pueden tener dones. Ese Espíritu se derrama sobre toda carne y obra a través de toda carne. Por eso se nos exhorta a buscar esos dones. En 1 Corintios 14:1. Seguid el amor, buscad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurar los dones espirituales. Sigan el amor. Procuren los dones espirituales. Que Dios pueda obrar a través de ustedes. 1 Corintios 12, 29 a 31. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Amén. Procurad pues los dones mejores. Procurad los dones espirituales. Algunos ven aquí una contradicción, porque aquí parece decir que no todos hablan en lenguas. Y algunos dicen, ve, aquí dice que no todos hablan lenguas. Está hablando de dones, no está hablando de la señal. Está hablando de carismas, no está hablando de dones. Es importante que veamos esa diferencia, porque se está escribiendo a una iglesia. Todos en esa iglesia hablaban en lenguas, pero no todos tenían el don de lenguas. Amén. Ya vimos esa diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando habla de eso, porque dice, procurar los dones mejores. ¿Cuáles son los dones que hemos de procurar? Alguien le dirá, no, usted tiene que procurar el don del Espíritu Santo. No, el don del Espíritu Santo ya lo tenía. Gloria a Dios. ¿Qué les está pidiendo? Les está pidiendo que intenten, que procuren, que deseen, que anhelen esos dones. La palabra procurar es la palabra celeuo,
que solo aparece 12 veces en todo el Nuevo Testamento. Significa ser celoso. Ser celoso para bien o ser celoso para mal. Pero ser celoso, anhelar, desear, incluso envidiar, a veces se traduce como mostrar celo, moverse por envidia. Sí, tiene todo tipo de posibilidades, pero sobre todo significa ese intento, ese deseo, ese anhelo de cosas. Por ejemplo, en Gálatas 4:18. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí está traducido mostrar celo. Podríamos decir, bueno, es procurar lo bueno siempre. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo mejor, que usted procure cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? Los dones espirituales, por ejemplo. Para edificación de la iglesia. Los dones mejores. En Santiago 4:2 vemos la aplicación negativa. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí se ha traducido ardéis de envidia. O sea, vosotros tenéis, matáis y procuráis con envidia, ¿no? Por eso era la parte negativa. Cuando Dios quiere manifestar un don, puede hacerlo por cualquiera que tenga el Espíritu Santo y lo desee, porque Dios no va a obligar. Mira, el Espíritu Santo obra así. No es como el enemigo. El enemigo posee a la gente. El Espíritu Santo no la posee. El Espíritu Santo respeta la decisión de cada uno. Usted no va a llegar a un punto que se le va a manifestar un don espiritual aunque usted no quiera. Si usted no quiere, Dios no le va a usar. Pero si usted quiere, procure. Pídale a Dios, órele a Dios, póngase en las manos de Dios. ¿Cuáles son los dones mejores que podemos procurar? ¿Cuáles piensan que sería el mejor don que podríamos tener? Es una pregunta trampa. Porque el mejor don es el necesario en cada momento. ¿Ven? El mejor don es el necesario. Y debemos buscar ¿qué? El don. Buscar de Dios. Para que Dios pueda usarnos. En Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira lo que le está diciendo este versículo. Deleítate en Jehová. Nos deleitamos en el Señor, ¿no? Cuando cantamos, cuando alabamos, cuando adoramos, cuando escuchamos la palabra según quien predique. Nos deleitamos, pero no en el resto de nuestra vida. Ya cuando vamos a trabajar ni pensamos, ni buscamos, ni anhelamos. Pero si nos deleitamos en el Señor, el Señor lo concederá. Usted quiere ser usado en un don, usted debe consagrarse a Dios, deleitarse en Dios. No es que el don le vaya a venir como premio, pero para que Dios conceda las peticiones tenemos que deleitarnos. Y debemos buscar lo mejor para el cuerpo, lo mejor para la iglesia, y no para nosotros. En 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sea judío o griego, sean esclavos, libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿dónde? En un solo cuerpo. Todos pertenecemos a un cuerpo. Todos formamos un cuerpo. Ese cuerpo no tiene partes más importantes y partes menos importantes. Porque un cuerpo es un cuerpo, ¿verdad? Nadie quiere amputarse en ninguna parte del cuerpo. Yo no sé si usted sabe para qué sirve el dedo meñique de su pie. ¿Lo sabe? Para mantener el equilibrio. Eso es el gordo. Eso es el dedo gordo. El dedo pequeño, yo no sé para qué sirve, pero no me lo quiero cortar. No tengo ningún interés en perderlo, ¿verdad? Sea lo que sea, hermano, por insignificante que sea, por poco que sirva, simplemente queremos tener un cuerpo completo, ¿verdad? No queremos estar amputados. Entonces nosotros somos un cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Y si dejamos que ese espíritu gobierne ese cuerpo y nos ponemos a disposición del espíritu para edificación del cuerpo, el espíritu va a obrar con dones. Cuando hagan falta, cuando en su soberanía quiera, cuando se necesiten, entonces Él va a manifestar los dones mejores, que son los necesarios para cada ocasión. Amén. Vamos a tener que hablar un poco de la diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Hay mucha confusión en esto. Algunos piensan que la señal de que uno tiene el Espíritu es el fruto del Espíritu. Y dicen que no hace falta hablar en lenguas. Pero dicen, no, usted sí tiene el Espíritu, se nota en sus frutos. Pero hermano, hay una diferencia muy grande entre el fruto y el don. Primero que los dones son operaciones del Espíritu muy distintas al fruto. ¿Por qué? Porque son manifestaciones externas hacia el cuerpo, que es la iglesia, no internas. El amor, el gozo. ¿Cómo se ve eso? Hermano, se le ve contento porque se le ve como sonriendo, riendo y contando chistes. ¡Ah! Sepa usted cómo está por dentro. Los que más ríen a veces son los que más lloran en privado. ¿Quién sabe? ¿Quién puede saber? Nadie puede saber. Sin embargo, el fruto se nos exige a todos. Usted debe mostrar fruto del Espíritu. Usted debe tener fruto del Espíritu. Usted no puede decir, yo no tengo fruto del Espíritu. Lo tiene que tener. Si tiene el Espíritu, tiene fruto del Espíritu. Pero los dones no son para todos. La carne tiene muchas obras. Cuando usted lee en Gálatas le dice las obras de la carne. La carne tiene muchas obras, tiene muchos caminos, tiene muchos desvíos, tiene muchos lugares donde usted puede satisfacer a su carne. Pero el Espíritu tiene un solo fruto. En Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, uno solo. Esos son como aspectos de ese mismo fruto. ¿Qué va a traer el Espíritu Santo a su vida? Va a traer amor. Va a traer gozo. Va a traer paz. Va a traer paciencia. Dice, no tengo paciencia. Búsquela en el Espíritu que recibió. Búsquela espiritualmente en el Espíritu que recibió, porque hay un fruto del Espíritu.
que nosotros lo podemos desglosar en estas cosas o lo podríamos desglosar en muchas más, pero es lo que el Espíritu produce en cada uno. Y fíjense lo que dice Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto, otra vez más le digo, un fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es? Es en bondad, en justicia y en verdad. Lo que usted necesita para ser bueno, lo que usted necesita para ser justo, lo que usted necesita para conocer la verdad y andar en la verdad, lo tiene en el Espíritu que ha recibido. No lo tiene en la carne, lo tiene en el Espíritu que ha recibido. Puede hablar de amor, gozo, paz, puede hablar de lo que sea. Todo aquello que usted necesita ahora mismo. A lo mejor usted dice, yo si no fuera porque tengo este problema, sería una buena persona. Pues eso que le falta, lo puede tener como fruto de su Espíritu Santo que habita en usted. No tiene que esforzar sus miembros, no tiene que esforzar su carne, sino que tiene que embriagarse del Espíritu. Porque ¿qué pasa cuando uno se embriaga? Que uno deja el control al alcohol, ¿no es cierto? Y uno va andando dando tumbos, porque es el alcohol el que le hace andar, y no usted. Usted dice, yo quiero andar recto, pero no puedo andar recto. Cuando usted se embriaga del Espíritu, cuando usted busca estar embriagado, lleno del Espíritu, entonces el Espíritu también va a obrar en sus miembros. También va a hacer que usted ande como tiene que andar. Todo lo que necesite para bondad, justicia y verdad, lo tiene ya en el Espíritu Santo que ha recibido. Los dones no manifiestan nuestra espiritualidad. Que alguien tenga un don no quiere decir que sea más espiritual. Los dones no son señal de espiritualidad, pero el fruto sí. El fruto es una muestra de la espiritualidad. Por tanto, debemos dejar que el fruto se manifieste a través de nuestra carne. Lo que impide que se manifieste es nuestra carne. El fruto, ¿qué pasa? Se produce, ¿verdad? El fruto no es algo que uno tenga que conquistar, se produce. Y eso se produce y está ahí, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene toda bondad, toda justicia y toda verdad en usted. Pero no se le ve, porque nuestra carne lo está ahogando. Lo está dejando allí y al final es nuestra carne la que vemos y no vemos el Espíritu. Los dones no nos hacen espirituales. 1 Corintios 1, 4, 7. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, tesorero de la ciudad y el hermano Juan. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la descripción de la iglesia de Corinto. De la ley, gloria a Dios. Mire qué cosas dice aquí. Pablo daba gracias a Dios. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. De manera que nada os falta en ningún don. Yo leo esta descripción y yo digo, esto es una iglesia espiritual. Una iglesia llena del Espíritu. Con toda clase de dones. Pero yo sigo leyendo la epístola y me encuentro con el capítulo 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude
como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandra, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Carnales, una iglesia carnal, que no les faltaba ningún don, que habían sido enriquecidos en todo, pero eso no les hacía espirituales. Eso no les hacía espirituales, eran carnales. Fíjese esa diferencia, es que espiritual o carnal, eso no depende de si tiene o no el Espíritu Santo. Es cómo lo usa, es cómo ese espíritu puede trabajar en usted. Dice, no erais capaces, ni sois capaces todavía. Todo lo que Dios tenía que hacer lo ha hecho, hermano. La obra de Dios es perfecta. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene todo. Completo en Cristo. Todo. Usted tiene amor, gozo, paz, usted lo tiene todo. La obra de Dios es perfecta. Lo que no es perfecto somos nosotros. Que nosotros somos carnales. ¿Cómo se define aquí a un carnal? ¿Cuál es la definición de un hermano carnal, de una iglesia carnal? Dice, haciendo esto, no sois carnales y andáis como hombres. Y uno dice, ¿cómo quiere que ande? Quiere que ande como un espíritu. Lo que nos está diciendo Pablo es si andamos como el mundo, si andamos como los hombres del mundo, entonces nosotros vamos a ser carnales. Y usted va a decir, yo tengo el Espíritu Santo, yo estoy lleno del Espíritu, yo hablo en lenguas en el culto, sí, hermano, pero eso no quita que usted sea carnal. Gloria a Dios. Los dones no manifiestan espiritualidad. Los dones deben ser ejercidos. ¿Cómo deben ser ejercidos los dones? Los dones deben ser ejercidos con el fruto del Espíritu. Debe dejar que el Espíritu haga su fruto en usted para que los dones puedan ser manifestados con el fruto. ¿Cuál es el primer fruto? Se llama amor, ¿verdad? Pues miren lo que dice la Biblia después de mencionar los dones espirituales en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Cómo tenía que ser ejercido eso? Si yo hablo en lenguas y no tengo amor. Si tengo profecía y no tengo amor. Si tengo ciencia y no tengo amor. Si tengo fe y no tengo amor. Los dones tienen que ejercerse en el fruto. Tienen que ejercerse en amor. Son dos cosas completamente distintas. Son dos operaciones completamente distintas del Espíritu en nosotros. Hablamos de dones ministeriales, ¿se acuerdan? En Efesios 4, del 11 al 13. Pues mire que dice un poquito más adelante, 2 versículos más. Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, prestamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad, ¿qué? En amor. El fruto. Hay un don ministerial para perfección de los santos, para edificación, para que llegue al conocimiento de la verdad. ¿Pero qué conocimiento? Dice, siguiendo la verdad en amor. En Romanos 12 vimos esos dones de servicio para los hermanos.
en los versículos 9 y 10. Pero mire que dice Romanos 12, 9 y 10, perdón. En 6 a 8 teníamos todos de servicio. Poco más adelante. El amor se hace sentimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso está ahí después de esos dones de servicio, hermano. Siempre el don del Espíritu tiene que manifestarse a través del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo tenemos que manifestar todos. El don solamente a aquel que se le dé, a cada uno en particular, según el Espíritu quiera. Pero el fruto del Espíritu tiene que ser manifestado. Eso lo produce el Espíritu en nosotros. Y los dones deben ejercerse en ese fruto del Espíritu. Dos cosas completamente distintas. ¿Usted quiere conocer la espiritualidad de una persona? Por si muestra o no muestra el fruto, eso no es correcto, porque el fruto es algo interior. Amor, paz, gozo. Nada de todo eso es algo que yo pueda ver con mis ojos, ¿verdad? Incluso es algo que usted puede fingir fácilmente. Por lo tanto, no es un buen baremo para saber la espiritualidad de una persona, decir tiene fruto o no tiene fruto. Si yo quisiera conocer la espiritualidad de una persona por ver los dones que se manifiestan, no, este hermano está orando por los enfermos y los enfermos sanan. No, aquel otro está haciendo tales cosas tan maravillosas y esas cosas suceden. Tenemos que recordar a la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones, pero eran carnales. Y quizás también tendríamos que recordar aquel pasaje de aquellos que le dijeron al Señor: en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dijo: no os conocí. Todos vieron cómo los dones del Espíritu se manifestaban a través de ellos. Pero eso no marca la espiritualidad. ¿Cómo puedo yo saber la espiritualidad de alguien? De ninguna de las maneras, porque a mí no me importa. Preocúpese de su espiritualidad, no de la del vecino. Pero yo le digo, si usted hoy el Señor le levanta y le da un don, y usted hoy se levanta y habla en lenguas, o se levanta e interpreta en lenguas, no se vaya a su casa pensando que es espiritual. Simplemente Dios la ha usado. Gloria a Dios. Ese es el lugar de los dones. Los dones no son un premio, son una herramienta de Dios para la edificación de la iglesia en cada momento. Nuevamente leemos 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestaciones del Espíritu para provecho. Son de uso público, no son de uso privado. 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es un propósito vital para nosotros en el estudio de los dones. Porque los dones tienen su contrapunto personal. Cuando hablamos de un don de fe, no quiere decir que usted diga: yo no tengo fe porque no tengo el don de fe. No. Hay una fe y hay un don de fe. Amén. Pero yo no hablo en lenguas porque no tengo el don de lenguas. No. Hay las lenguas y el don de lenguas. Aleluya. ¿Ah? O sea, cuando nosotros miramos los dones, entonces digan: no, esto se está manifestando en tal hermano, en tal otro.
puede que no sea el don. Tendríamos que saber si ese hermano está haciendo para edificación de la iglesia o para edificación propia. Que es muy bueno que usted hable lenguas para edificación propia. Y es muy bueno que usted tenga fe para edificación propia. Pero procuramos dones para abundar en ellos para edificación de la iglesia. No son apropiados. No los consigo por la fe. No es que yo tengo fe y voy a tener tal don. La fe no tiene que ver. La fe tiene que ver con la salvación, pero no con el don. La salvación se recibe por la fe. Estos son concedidos por obra del Espíritu de Dios en su sabiduría. Solo hay uno y el mismo Espíritu, el que lo hace todo, pero a cada uno según el Espíritu quiera. Aunque pueda ser que el Señor le use muchas veces para lo mismo, pero es el único Espíritu el que actúa en cada uno como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en un particular como el quiere. Uno y el mismo Espíritu, eso se repite en este texto varias veces. El mismo Espíritu, a otro tal cosa por el mismo Espíritu, a otra tal cosa según el mismo Espíritu. Ya dijimos por qué. Está hablando a paganos, está hablando a gente que creía en muchos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Solo hay un Espíritu. Y ese Espíritu reparte a cada uno como que, como Él quiere. Tenemos que dejar lugar a la soberanía de Dios. Nosotros no vamos a forzar a Dios a hacer nada. Dios no tiene la obligación de hacer nada. Dios no hace las cosas respondiendo a nosotros. Lo hace como Él quiere, en su soberanía. En Hebreos 2, versículos 3 y 4. Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Salvación tan grande anunciada primero por el Señor, confirmada por los que oyeron. Hasta hoy, ¿no? Alguien le habló, alguien le testificó, alguien le habló de estas cosas. Y esto era seguido con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo que, según mi voluntad, según lo que el pueblo quería, según lo que la gente quería, no, según su voluntad. Es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Dejemos que sea Dios el soberano. Dejemos que sea Dios quien decida, porque Él lo va a decidir. Cuando consideramos los dones del Espíritu, los vemos en un contexto. En 1 Corintios 11 empiezan normas para la congregación. Pablo empieza a hablar de cosas que tienen que ver con el culto a Dios, con la reunión de los hermanos. Nos habla, por ejemplo, del uso del velo y el uso del cabello en la iglesia. Nos habla de la cena del Señor y después nos habla de los dones y su lugar en el culto. Los dones son manifestaciones del Espíritu, no son sentimientos, no son impresiones, no es un sentir, no es algo que uno tiene, es algo que se manifiesta. Estos dones los podemos dividir en 3 grupos, según cuál sea su naturaleza
y su objetivo. Diferentes clases de dones. Y ya que Pablo insiste, yo le insisto, por el mismo Espíritu. Amén. Siempre por el mismo Espíritu. Hay dones que son de revelación, hay dones que son de poder, hay dones que son de inspiración. Son diferentes clases de dones, hay 9. Cada uno tiene una función y cada uno tiene un propósito. Los dones de revelación requieren que usted escuche la voz de Dios. Son dones, vamos a decirlo así, pedagógicos, que nos van a enseñar, que nos van a hablar de la perfecta voluntad de Dios. Por tanto, van a operar en nuestra esfera mental, nuestra esfera intelectual. Vamos a aprender, van a revelar cosas que no podemos conocer de una manera natural. O sea, ese don no es para que usted apruebe matemáticas. ¿Sí? Esas son cosas que usted no puede conocer, pero Dios va a revelar si hace falta y como Él quiera. Gloria a Dios. Por lo tanto, ahí debemos escuchar lo que Dios dice. Amén, amén. Estos dones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Gloria a Dios. Son casos en los que Dios habla a la persona que recibe el don, habla para edificación de la iglesia, Amén. y la persona lo que tiene que hacer, usted lo que tiene que hacer es escuchar. Hay también dones de poder, le llamamos dones poderosos, si quiere. Y son dones que nos dicen lo que tenemos que hacer, porque operan en la esfera de lo físico, operan en la esfera de los cuerpos. Debemos actuar conforme al don. Esos dones son el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Son dones en los que usted va a tener que hacer algo. Si le manifiesta a usted ese don, usted va a tener que obrar de acuerdo con ese don, y lo que vamos a ver es el poder de Dios. En una palabra de sabiduría, en una palabra de ciencia, en una palabra de discernimiento de espíritus, nosotros vamos a ver la sabiduría de Dios. Pero aquí nosotros vamos a ver el poder de Dios. Si no lo vemos, igual lo creemos. Si no lo vemos, igual lo sabemos. Dios es todopoderoso, aunque no haga nada. Pero si lo hace en su voluntad, en su soberanía, entonces lo vemos. Por tanto, tenemos que hacer algo. Por último, hay también dones que llamamos de inspiración, en los que conviene hablar. Son dones comunicativos, que operan en la esfera vocal, en la esfera de la palabra, en la esfera de lo que decimos. Ahí el Espíritu Santo controla aquello que decimos. Estamos recordando un poquito, quizá, lo importante de la lengua, aquellas palabras que decía Santiago sobre la lengua, que domina su lengua, domina todo su cuerpo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo domina su lengua, es una señal de que domina todo su cuerpo. Dios habla sobrenaturalmente a través de creyentes, a través de personas. Estos dones suelen tener el propósito de fortalecer, afirmar y consolar. Nunca traen condenación a nadie. Nunca hay palabras de juicio a través de esos dones a la gente, sino solamente son dones de inspiración que alguien va a hablar. Esos dones son profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son palabras con dones en los que usted va a escuchar la voz de Dios de una manera especial. Dios no va a decir cosas, por digámoslo así, que ya están dichas, o cosas que ya se saben en las palabras de conocimiento, pero aquí tal vez sea un recordarnos algo.
tal vez sea estimularnos con palabras que ya están dichas, pero que se dicen a través de ese don. Por lo tanto, tenemos esos dones de revelación que revelan algo. Entonces nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Hay cosas que usted no sabe, que Dios sí sabe. Amén, amén. Hay dones de poder que hacen algo y debemos hacerlo. Por fe debemos hacerlo. Y hay